Hola, ¿qué tal? Soy Elena Salazar y en esta presentación hablaremos sobre las enfermedades inflamatorias intestinales. Estas enfermedades son trastornos crónicos del aparato digestivo que se caracterizan por una inflamación persistente del intestino, y las dos principales enfermedades que conforman este grupo son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que ambas producen una inflamación intestinal que presentan diferencias importantes en cuanto a la parte del intestino. Afectan la profundidad de la lesión y las complicaciones que pueden ocasionar. Es importante aclarar que no debe de confundirse con infecciones intestinales o con el síndrome de intestino irritable. En las enfermedades inflamatorias intestinales existe una respuesta anormal del sistema inmunológico que mantiene una inflamación constante del intestino, especialmente cuando ya no existe un agente infeccioso. Estas enfermedades son crónicas, lo que significa actualmente que no tienen una cura definitiva. Sin embargo, sí pueden controlarse con algunos medicamentos. Y durante esta presentación revisaremos la epidemiología, las diferencias entre estas dos enfermedades que ya mencioné, su fisiopatología, el tratamiento médico y el manejo nutricional. Que esto es importante pues en nuestra parte como nutriólogos. Y en esta diapositiva observaremos algunos datos epidemiológicos de las enfermedades inflamatorias intestinales. Que en las últimas décadas se ha observado un incremento importante en la incidencia y prevalencia de estas enfermedades en todo el mundo, que actualmente la mayoría de los pacientes reciben el diagnóstico entre los 15 y los 30 años, aunque también puede aparecer durante la infancia o incluso después de los 60 años. Y otro aspecto importante es que afecta prácticamente por igual a hombres y mujeres, por lo que el sexo no representa un factor determinante. Y también se ha observado que la enfermedad es más frecuente en zonas urbanas que rurales. Esto podría relacionarse con factores ambientales como una alimentación rica en alimentos ultraprocesados, menor exposición a microorganismos durante la infancia, la contaminación ambiental y cambios en la microbiota intestinal. Y estos datos nos permiten comprender que la enfermedad no solamente depende de la genética, sino también de factores ambientales que modifican la respuesta inmunológica. En esta diapositiva observaremos diferencias entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, comenzando por la colitis ulcerosa, que esta enfermedad afecta únicamente el intestino grueso o el colon, y la inflamación siempre inicia en el recto y avanza de manera continua hacia el resto del colon sin dejar áreas sanas entre las lesiones. La inflamación solamente compromete la mucosa y la submucosa, por lo que se considera una inflamación superficial. Y el síntoma característico, un síntoma característica es la diarrea con sangre y moco acompañado de urgencia para evacuar y dolor abdominal. Entre sus complicaciones destacan el megacolon tóxico y el aumento de riesgo de cáncer colorectal cuando la enfermedad lleva muchos años de evolución. Y en contraste, la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Lo más frecuente es que afecte el ilion terminal y el colon. En Crohn las enfermedades aparecen de forma discontinua, es decir, que existen segmentos enfermos separados por zonas completamente sanas. A esto se le conoce como lesiones en salto. Además, la inflamación es transmural, lo que significa que atraviesa todas las capas de la pared intestinal. Debido a ello, las complicaciones son más frecuentes, como fístulas y abscesos. Y a pesar de sus diferencias, ambas pueden presentar manifestaciones como artritis y enfermedades hepáticas. La etiología de estas enfermedades es multifactorial, es decir, que no existe una sola causa. En primer lugar encontramos la predisposición genética, que como algunos genes relacionados con la regulación del sistema inmunológico y el reconocimiento de bacterias intestinales. Cuando estos genes presentan alteraciones, aumentan la susceptibilidad para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, tener estos genes no significa que la persona desarrollará la enfermedad obligatoriamente. También intervienen factores ambientales como el tabaquismo, el uso frecuente de antibióticos,
algunos medicamentos antiinflamatorios, infecciones intestinales previas, una alimentación rica en grasas saturadas y alimentos ultraprocesados, además cambios en la microbiota intestinal. Y todos estos factores alteran la barrera intestinal y favorecen una activación exagerada del sistema inmunológico. Y normalmente nuestro sistema inmune reconoce las bacterias beneficiosas del intestino y no las ataca. Y en los pacientes con esta enfermedad el mecanismo falla, por lo que el organismo comienza a atacar su propio intestino, manteniendo una inflamación constante. En esta diapositiva vamos a entender cómo se desarrolla la enfermedad paso a paso. Y todo comienza cuando una persona que tiene predisposición genética entra en contacto con factores ambientales desencadenantes, y estos factores activan el sistema inmunológico, que libera una cantidad de sustancias inflamatorias conocidas como citocinas. Estas sustancias aumentan la permeabilidad intestinal, permitiendo el paso de bacterias y toxinas hacia la pared del intestino, y como consecuencia aparecen úlceras, edema y destrucción progresiva del tejido intestinal. En Crohn, esta inflamación atraviesa la formación de fístulas y estenosis, y en la colitis ulcerosa la inflamación permanece limitada a la mucosa, pero ocasiona ulceraciones extensas responsables del sangrado. Y toda esta inflamación provoca síntomas como diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre, fatiga, deficiencias nutricionales debido a la mala absorción de nutrientes. Y aquí el tratamiento tiene 3 objetivos principales, como controlar la inflamación, inducir la remisión y evitar recaídas. En pacientes con colitis ulcerosa leve se utilizan principalmente los aminosalicilatos para disminuir la inflamación de la mucosa intestinal, y cuando la enfermedad presenta un brote moderado o grave se administran corticosteroides como la prednisona, que estos medicamentos son eficaces para controlar rápidamente la inflamación, aunque no deben utilizarse durante periodos prolongados debido a sus efectos secundarios como osteoporosis, hipertensión, diabetes y aumento de peso. Para mantener la enfermedad controlada se emplean inmunomoduladores, y finalmente en pacientes con enfermedades graves se utilizan terapias biológicas, y estos medicamentos bloquean el factor de necrosis tumoral. Y gracias a estos tratamientos muchos pacientes pueden mantener una vida prácticamente normal, aunque es muy importante tener una dieta, tener un tratamiento nutricional. El manejo de la enfermedad requiere un enfoque multidisciplinario basado en 3 pilares. El primero es el tratamiento médico encargado de controlar la inflamación. El segundo corresponde al tratamiento quirúrgico. La cirugía no cura la enfermedad de Crohn, pero sí puede ser necesaria cuando aparecen complicaciones como perforaciones, estenosis o fístulas. En colitis ulcerosas una colectomía total puede ser curativa porque la enfermedad está limitada al colon. El tercer pilar es el tratamiento nutricional. Siempre que sea posible se prefiere la nutrición integral porque mantiene la integridad de la mucosa intestinal, favorece una microbiota saludable y disminuye las complicaciones. Cuando el intestino no puede utilizarse adecuadamente, se recurre a la nutrición parenteral. El manejo nutricional, pues como futuros nutriólogos, esta es una de las partes más importantes. La inflamación crónica aumenta las necesidades energéticas y favorece la pérdida de masa muscular, y es por ello que se recomienda un aporte de proteínas de entre 1.3 y 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, especialmente durante los brotes. También es frecuente encontrar deficiencias de hierro por el sangrado intestinal, de vitamina B12 cuando existe afectación del ilion, de ácido fólico debido a algunos medicamentos, y de calcio y vitamina D por el uso prolongado de corticosteroides, que aumenta el riesgo de osteoporosis. Y los ácidos grasos omega 3 poseen propiedades antiinflamatorias y pueden contribuir a disminuir la actividad de la enfermedad. Y en algunos pacientes también pueden utilizarse probióticos, principalmente en colitis ulcerosa, ya que ayudan a restablecer el equilibrio de la microbiota intestinal. Y
Finalmente, la alimentación debe individualizarse según la etapa de la enfermedad, evitando restricciones innecesarias y asegurando un adecuado aporte energético. Esta diapositiva presenta dos enfermedades que pueden confundirse con la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colitis microscópica. Produce diarrea acuosa crónica, pero durante la colonoscopia el colon luce normal. El diagnóstico solo puede realizarse mediante una biopsia que demuestra inflamación microscópica. Y por otra parte, el síndrome del intestino irritable es un trastorno funcional y los pacientes presentan dolor abdominal, estreñimiento, diarrea o ambos. Sin embargo, no existe inflamación ni lesiones estructurales del intestino. Esta diferencia es muy importante porque el tratamiento de ambas enfermedades es completamente distinto. Y para finalizar, hablaremos de la dieta baja en FODMAP, utilizada principalmente en pacientes con síndrome de intestino irritable. Los FODMAP son carbohidratos fermentables de cadena corta que se absorben de forma deficiente en el intestino delgado y al llegar al colon son fermentados por las bacterias produciendo gases, distensión abdominal, dolor y diarrea. La intervención consta de 3 etapas. La primera consiste en eliminar temporalmente los alimentos ricos en FODMAP durante 6 a 8 semanas y posteriormente se realiza una reintroducción grupal para identificar qué grupos de alimentos provocan los síntomas. Finalmente se diseña una alimentación personalizada donde solamente se restringen aquellos alimentos que realmente generan molestias. Y es importante mencionar que esta dieta debe ser supervisada por un nutriólogo para evitar deficiencias nutricionales. Para concluir, las enfermedades inflamatorias intestinales representan un importante problema de salud debido a su carácter crónico y a las múltiples complicaciones que pueden generar. El tratamiento debe ser integral e incluir terapia farmacológica, seguimiento médico y la educación del paciente y un manejo nutricional individualizado. Como profesionales de la nutrición, nuestro papel es prevenir la desnutrición, corregir deficiencias de micronutrientes y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con estas enfermedades. De mi parte sería todo. Muchas gracias.